Madre mía, pero madre mía lo que me acabas de poner, Chamet, al principio del vídeo. Pero qué co... Vamos a ver, por favor, céntrate. Muy buenas, chametes, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez más a un nuevo vídeo en el cual han pasado, no sé, 2000 años puede ser. Y nada, después de poneros este pequeño o pequeña intro de Overprime con esta foto del nuevo personaje que va a venir o que están creando junto con la escena de Revenant junto con Murdoch, pues la verdad que te entra un hype que vamos, que ni un bote de palomitas te lo va a quitar. Bueno, lo dicho, vamos a empezar por lo primero y más importante, y es que Overprime está vivo, que es lo que más queremos todos, y sobre todo, como os voy a ir mostrando ahora en pantalla, la preciosidad que acaban de hacer, o sea, sin palabras. Sí que es verdad que está en desarrollo aún, están trabajando en ello, pero se nota que siguen trabajando junto con una empresa que les está financiando bastante bien, que es Nermable. No sé si lo conocéis, pero es una compañía bastante grande de videojuegos para móviles. Entre ellos, por si no lo sabéis, están los 7 pecados capitales. Y la verdad que están haciendo un trabajo espectacular. Tienen sus oficinas, han aumentado la capacidad de trabajadores. Una locura. Ahora, como podéis ver en pantalla, mira si acaban de irse de locos, que se ponen hasta hacer movimientos y bailecitos. O sea, es de locos. La verdad que este proyecto empezó siendo de Rocketmania una base o un juego para él y para los amantes de Paragon, y se ha convertido en un sucesor para mí, sin duda, entre los tres proyectos. Otro punto muy a favor que tiene Overprime es esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿vale? Como podemos ver, yo en un principio pensaba que era simplemente para una compatibilidad entre mando y PC, pero como podemos ver, ¿vale? La interfaz que estamos viendo ahora, esto es la interfaz de la Play 4 o Play 5 en este caso, porque está jugando con el mando de la Play 5. Si todo es cierto, todo lo que vemos aquí en pantalla es verdad, y esto es consola, o sea, tiene el mercado ganado. O sea, creo que de los tres proyectos que hay ahora mismo, que nos muestren esto en pantalla, dice mucho. O sea, dice mucho. Yo empecé jugando Overprime en Play 4 y cuando me lo cerraron, la verdad que me fastidié un montón. Y gracias a Dios, ver estas cosas, yo sé que hay gente que le va a motivar y volver a jugarlo. O sea, como podemos ver, es que se ve súper fluido, se ve espectacular y lo dicho. No sé si será una compatibilidad entre mando y PC para ver el funcionamiento tan bien que se ve, o sea, se ve espectacular, o si realmente lo están probando en consola. Si es así, lo digo, se gana en el mercado. Ahora viene lo importante, por favor. Ahora viene lo importante, que es la visualización que tenemos en el mapa, el estilo de jugabilidad que han implementado. Es que hay mil cosas que hablar de sobre Overprime, pero es que vamos a hablar de lo principal. Y es el cambio tan drástico que han hecho en el mapa. Como podemos ver, han quitado el pozo de las sombras, han implementado las malezas al estilo LOL, que para mí le va a dar mucha jugabilidad. Luego, el estilo este de que te meten unos portales y te mandan de un lado a otro, la verdad que para un jungla le viene súper bien a la hora de gankear. Y sobre todo, no sé si os habéis dado cuenta, pero están los cosechadores. No sé qué funcionalidad van a tener los cosechadores como habían en Paragon, pero oye, está bastante bien saber que lo tienen. Luego una cosa que me he fijado, ¿vale? Y que dijeron, es que como el juego en sí tiene mucha velocidad tiene mucha velocidad de movimiento, mucha velocidad de ataque, es un juego que de siempre ha sido así, a diferencia de los otros proyectos. Lo que han querido hacer para poder equilibrarlo han sido reducir las torres. Quiero decir, han quitado una de las torres, porque antes habían dos. Y yo creo que con eso lo que consiguen es que el juego sea mucho más rápido, mucho más frenético. Y que no sea tan largo, ¿no? Tan pesado. Porque al final sí que es verdad que, bueno, tienes una velocidad de ataque brutal, un ataque de movimiento brutal. Pero se hacía muy pesado, por lo menos en Overprime cuando yo jugaba.
Pero bueno, en este aspecto, si todo hay que recalcar que estamos hablando de gameplays que estamos viendo, aún no lo hemos probado. Pero una vez llegue el día, que va a ser muy prontito, veremos y daremos nuestra opinión. Pero para mí, la verdad que me mola y me gusta lo que veo. Overprime, la verdad que lo bueno que tiene siempre ha sido la capacidad de diseño que han tenido hacia los personajes y skins, ¿no? Y gracias a la nueva empresa, a la nueva financiación y a la nueva amplitud de empleados que tienen, están consiguiendo maravillas como lo que hemos visto anteriormente de hacer movimientos con el traje ese de puntitos. Ahora, como podemos ver, están intentando la nueva skin o el nuevo All Prime. Hemos visto nuevos personajes, nuevas skins para también los personajes que ya tenemos, como podemos ver aquí la de The Witcher, y algunos más que os voy a ir poniendo en pantalla que para mí son brutales, la verdad que son brutales, son diferentes, son llamativas. Yo creo que en este aspecto lo están haciendo bastante bien, a diferencia de los demás proyectos que están enfocando simplemente en coger los personajes, ponerlos, darles un remodelado de color o alguna skin que dices tú, pues bueno, sin más. Pero la verdad que Overprime en este aspecto, las skins que nos están mostrando están bastante bien. Es que tú fíjate, este personaje que no sé ni qué será, pero tiene una pinta brutal. O sea, es que es maravilloso lo que están haciendo. Lo dicho, yo siempre voy a hablar bien de Overprime. Voy a estar, da igual, aunque sea luego el peor juego del mundo, es un juego que motiva esperanza y ganas de jugarlo. Y ahora que está por fin en Steam, por fin tiene ese potencial para que los jugadores que jugaban o habían visto los demás proyectos se enfoquen en Overprime, porque hay mucha gente que no lo conoce. Simplemente se basaban en los anteriores porque ya estaban en una plataforma como era Steam o en Epic, ¿no? Entonces yo creo que es un punto muy a favor, un avance que le faltaba, y junto con lo del avance de consola, yo creo que va a llegar lejos. Pero bueno, ahora ya sí que sí, para acabar el vídeo, que no quiero ser muy pesado ni muy extenso, deciros que dentro de muy poquito, ¿vale? Vamos a estar haciendo directos sobre el nuevo Overprime que os acabo de enseñar, ¿vale? He tenido la suerte de que contacten conmigo Netmarble, ¿vale? Que es la empresa que lo lleva, como os he comentado antes. Y junto con otros desarrolladores o otros streamers o quien quiera que tenga ese acceso, vamos a estar probando el juego en diciembre. Y deciros que vamos a tener case, drops, vamos a tener un poquito de todo, ¿vale? Así que nada, aquí bajo la descripción os voy a dejar el canal de Twitch donde vamos a estar haciendo los directos. Igualmente os iré informando, a lo mejor haré un vídeo cortito informando por aquí, aunque ya os lo digo, donde sí o sí voy a estar enfocado es en Twitch. Esto lo quiero enfocar más a vídeos o mejores momentos de Overprime, ¿vale? Porque de Overprime y de algún juego de Paragon, ¿vale? Pero se va a enfocar así. Yo una vez retome todos los proyectos, se retomará otra vez el canal. Y nada, simplemente deciros eso. Y muchas gracias a todos por pasaros por el vídeo. No os voy a pedir un like porque seguramente no lo des. Igual que si quieres darme un dislike, pues allá tú. Pero bueno, lo importante es que sepas que ya estoy por aquí. La comunidad de Paragon Retour, os recuerdo que está abierta para todos. Es una comunidad creada para todos los jugadores de Paragon, ¿vale? Donde hablamos de Overprime, de Predecessor, de Foul y de muchas cosas más. Y donde ponemos todas las novedades al momento. Dicho esto, nos vemos. Hasta luego.